Dios les bendiga, buenos días a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y amigo, el hermano Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Queremos en esta mañana entrar en un nuevo estudio sobre el libro escrito por el pastor Efraín Valverde Sr., titulado El Tribunal de Cristo. Es un estudio, es un tema muy... yo creo que muy propio para los hijos de Dios. Necesitamos saber qué significa este pasaje bíblico en el que está basado en este estudio, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 verso 10, y dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Es menester que todos comparezcamos, dice el apóstol Pablo, y hay una discrepancia entre la mayoría del cristianismo. Acerta y enseña y afirma y asegura que no hay salida, que tenemos que aparecer como dice aquí. Pero las cláusulas nos llevan a entender más allá de lo que el título dice, el Tribunal de Cristo, o es menester que comparezcamos. Y en este estudio vamos a darnos cuenta en detalle qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con esta expresión y con esta determinación, con esta se escucha como que no hay salida, como decía al principio, de que tenemos que estar en el tribunal de Cristo. Pero creo que les sería de interés a cada uno de mis hermanos que escuchan y que han servido al Señor saber en realidad, ¿habrá otra forma de evadir el ser juzgados en ese día? Y si es juzgado en ese día, ¿por qué es juzgado? Porque va a ser su salvación estará en peligro, su salvación estará siendo juzgada, si va a calificar para ser parte de la iglesia, para estar con el Señor para siempre, o para qué es este juicio. Nos vamos a dar cuenta con la ayuda del Señor y con la guianza de Dios sobre lo que esto quiere decir en más detalle, mucho más detalle de lo que nomás el texto que leímos dice. Hay otros textos que están relacionados con este tema y vamos a leerlos y vamos a examinarlos y vamos a meditarlos con la ayuda del Señor para que entendamos con más claridad a qué se refiere el apóstol Pablo con su expresión determinante. 2 Corintios 5:10 es nuestro texto de guía sobre este tema, sobre este estudio intitulado El Tribunal de Cristo. Este estudio lo escribió nuestro pastor anciano, quien ya está con el Señor, y aclaró y declaró muchas cosas de bastante importancia para los que queremos saber este misterio y muchos otros misterios que están encerrados en la palabra del Señor. Vamos a pedir a Dios su guianza antes de continuar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes una vez más estar en las ondas del radio para compartir otro mensaje, otro pensamiento, otra disertación sobre lo que está en tu palabra y que tú quieres que escudriñemos tu palabra. Es un mandamiento para nosotros que tú nos diste, Señor, que escudriñemos tu palabra para así entender lo que quieres de nosotros, lo que debemos estar haciendo para saber si vamos por el camino correcto. Te pedimos, Señor Jesús, que alumbres nuestra mente, nuestro corazón en esta mañana para que se pueda entender, se pueda aclarar nuestra mente sobre este estudio que vamos a estudiar, Señor, y continuamente no nos vamos a llevar un día solamente, Padre mío, sino que tú nos vas a estar guiando y dirigiendo para llegar a un pleno entendimiento. Te pedimos tu ayuda en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Gracias a Dios nuevamente por esta nueva oportunidad. Empezamos con la página número 5, donde vamos a leer la introducción de este estudio. Y leo enseguida. Cualquiera que lee esta declaración de Pablo entiende que el apóstol Pablo
por el Espíritu Santo está señalando que al final hay un juicio para todos los cristianos, un juicio en el que cada uno tendrá que recibir no solamente recompensa por las diferentes cosas buenas que hubiera hecho, como he oído algunos que tratan de explicarlo, sino también juicio y sentencia por las malas. Esta advertencia de juicio, por cierto, me consta que ha sido usada siempre como una arma muy efectiva para evangelizar. Se usa precisamente como una poderosa advertencia para hacer ver al impío que le espera juicio, impresionándolo así para que deje de seguir viviendo en pecado. Viéndolo evangelísticamente, lo antes dicho está correcto, pero si nomás a este aspecto elemental reducimos nuestra interpretación del texto citado, aún con toda buena intención, contribuimos para fomentar un concepto erróneo, pues movidos precisamente por el temor de ese juicio, he oído a muchos creyentes fieles preguntar: ¿quiere esto decir que al final de una vida intensa de fidelidad al Señor y a su palabra vamos a tener aún que ir todavía a juicio? Este razonamiento, venido de labios de cristianos que caminan con Dios, no es posible evadirlo y mucho menos rechazarlo. Mas aún cuando los que esto han preguntado lo han hecho basados en otra declaración de Pablo, en la que, hablando del juicio venidero, promete a los fieles diciéndonos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahí dice el apóstol en Romanos 8:1. Al igual que otras muchas partes de las Sagradas Escrituras, aparece aquí como que hay una contradicción en los dos textos bíblicos citados, pero el creyente espiritual sabe bien que la palabra de Dios no puede contradecirse. En cambio, sabe con certeza que la explicación de aquello debe estar en las mismas Escrituras y que puede adquirirse en ellas con la guianza del Espíritu Santo. En el caso presente, por cierto, el misterio no es algo tan complicado como el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Mas no por eso deja de ser algo que encierre un significado tremendo, que al entenderse puede hacer cambiar en una manera positivamente radical las perspectivas del cristiano fiel que ama a su Señor y que vive seguro de que ha recibido salvación por gracia. Esto es la introducción al libro El Tribunal de Cristo. Seguimos con el primer capítulo que intitula La salvación por gracia. La salvación por gracia. No es posible disertar aquí en forma extensa sobre esta verdad fundamental del mensaje del Evangelio, como lo es la salvación por gracia. Esta salvación que nosotros, los cristianos gentiles, hemos recibido solo y únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mas para información de alguno que necesitare y para confirmación de muchos, elaboro en breve sobre este tema que en el Nuevo Testamento está clara y ampliamente explicado, pero con todo y ello ha sido objeto de grandes controversias entre el cristianismo a través de los siglos. Estas las hubo desde el principio de la Iglesia entre los cristianos o creyentes judíos y las ha habido después y las hay hasta hoy entre los cristianos gentiles. Insisto en que son tantas las escrituras en las que los apóstoles nos hablan de la salvación por gracia que nunca sería posible citarlas todas en un breve comentario como el presente. Solamente quiero hacer referencia a una declaración apostólica que fue usada en forma muy singular durante los años de la Reforma Protestante, una escritura muy específica que usaron aquellos reformadores para contrarrestar las enseñanzas erróneas de la justificación por las obras
y los sacramentos, sostenida falsamente por el papado romano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo, en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 y 9. Todos los que hemos conocido en verdad al Señor, habiendo experimentado personalmente lo que es el nacer otra vez, como dice Juan 3:7, podemos apreciar el supremo valor de la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Los agradecidos nunca olvidaremos aquel maravilloso día cuando, después de haber reconocido nuestra miseria, aceptamos a Jesucristo el Señor como nuestro único Salvador, cuando, invocando su nombre, su santo nombre sobre nosotros en las aguas del bautismo, así como dicen Marcos 16:16 y Hechos 2:38. Entendimos que Dios limpió nuestras almas y nuestras conciencias de toda culpabilidad y pecado. Primera de Pedro 3:21. Y esta gratitud no está solamente en los que tuvimos la amarga experiencia de haber caminado por algún tiempo de nuestras vidas en el mundo de pecado, sino también, y aún con más razón, en aquellos en quienes quiso Dios que se cumpliera la bienaventuranza del Salmo primero. El Salmo primero nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores, mas en su ley medita de día y de noche. Ahí dice el salmista en el Salmo capítulo 1, y el anciano lo menciona porque hay muchos que han pensado que porque no anduvieron participando de los pecados de inmoralidad y de vicios y todo aquello, que por eso casi como que Dios no tiene mucho que perdonarles, pero no voltean la moneda para mirar el otro lado, para ser más agradecidos aún que los que sí nos tocó probar algunas de esas cosas. Dice: bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A ese salmo se refiere el pastor Efraín Valverde Sr. en su declaración, que, vuelvo a decir, es importante entender lo que quiere explicar con decir esto nuestro anciano. Lo vuelvo a leer, esta última frase: y esta gratitud no está solamente en los que tuvimos la amarga experiencia de haber caminado por algún tiempo de nuestras vidas en el mundo de pecado, sino también, y agrega, y aún con más razón, en aquellos en quienes Dios quiso que se cumpliera la bienaventuranza del Salmo primero. Ningunos méritos ni ninguna obra buena nos valió en ese día maravilloso en que el Señor nos extendió su mano de salvación. Viendo nuestra miserable condición, reconocimos que solamente por su gracia Dios nos quiso salvar de esta perversa generación. Hechos 2:40. Así empezamos cada uno en su tiempo y en su lugar a caminar en el camino. Hechos 19:19. Sirviendo al Señor en santidad y con todas nuestras fuerzas. Y así vivimos hasta hoy, conscientes de que no andamos haciendo méritos para alcanzar nuestra salvación o viviendo en buenas acciones para pagarla, mas obrando por gratitud, recordando a cada paso que por su gracia el Señor nos alcanzó, y que solamente por esa gracia hemos sido
librados ya desde hoy del juicio y de la condenación, pues este es precisamente el mensaje medular del Evangelio de Cristo el Señor. Creo que nos es muy importante el encajar nuestra mente en estos pensamientos tan valiosos, tan necesarios para nuestro crecimiento y para fortalecer nuestra fe y para entender y caminar con claridad, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, podamos mirar y entender lo que nos rodea, los propósitos de Dios. El siguiente capítulo se titula La justificación propia. Después de vivir por un tiempo como un fiel cristiano, llega el día en que sutilmente se presenta ante el creyente el peligro de desestimar la gracia de Dios y de caer así en el error y desvío de la autojustificación. Para ese tiempo el cristiano, ministro o miembro, no es ya un neófito, o sea, un principiante, como dice en 1 Timoteo 3:6. Ahora ya sabe, ya puede y tiene lo que al principio no sabía, ni podía, ni tenía. Muy atrás han quedado ahora en su memoria aquellos días cuando en humillación y con muchas lágrimas sintió que por su gracia el Señor transformó su vida y por la virtud de su maravilloso nombre lo justificó y perdonó sus pecados, como dice ahí en Hechos 22:16. Inclusive el día cuando experimentó el supremo gozo al recibir de Dios el don del Espíritu Santo, también ha quedado en el olvido. Qué triste descripción de algo que puede suceder a cualquier hijo de Dios, que permite que se vaya borrando, se vaya bajando el nivel de gratitud y agradecimiento en su vida. Qué peligrosos son esas acciones, qué peligrosas son esas acciones que nos causan que vaya muriendo y matando nuestra propia negligencia, nuestra propia actitud errónea de dejar aquello que se vaya disminuyendo y cuando menos pensamos ya se desapareció de nosotros, como ha sucedido con muchos cristianos que eran fogosos, tenían amor, tenían pasión para Dios, pero pasó el tiempo, no atendieron a las cosas que hemos oído, como dice el apóstol Pablo precisamente allí en Hebreos capítulo 2, dice: por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Qué palabras tan alarmantes son estas para el Hijo de Dios, que le interesa, que le importa, que llegar al final con el Señor, no llegar a otro lado. Está la vida, está la muerte delante de nosotros y tenemos que caminar cuidando lo que hemos recibido, viviéndolo, cuidándolo, que siempre esté activo en nosotros, en medio de nuestras dificultades con nuestro cuerpo, con nuestro ser, que es nuestro enemigo número uno. El diablo no es el enemigo número uno, es nuestra propia carne, porque se opone y se resiste la voluntad de Dios. Seguimos con el escrito. En este creyente veterano, entre comillas veterano, ya ha cumplido con los sacramentos y ordenanzas tradicionales que se enseñan entre el ambiente cristiano en que vive, y hasta hoy ha cumplido y sigue cumpliendo con todas sus obligaciones. Ahora, por sus muchas buenas obras, tiene créditos a su favor y aún ocupa lugares de honra y de prominencia. Ahora tiene a quienes reconocen su moralidad y obras como cristiano e inclusive como ministro. De acuerdo con las reglas de la letra, todo parece muy bien, pero se ha desviado, desestimando la gracia de Dios. Es entonces cuando el Espíritu Santo le dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5. Mire lo que sucede, lo que se descompone cuando dejamos
el primer amor. ¿Y en qué consiste el primer amor? ¿Qué efectos tiene el primer amor en nosotros? Mantiene vivo lo que no debe morir. Cuando se desaparece o disminuye el primer amor de nosotros, empieza a enfriarse aquello que debe estar vivo y calientito, ¿verdad? Por decirlo así, en nosotros, como nuestro corazón. Cuando hay actividad adentro, nuestros órganos están calientes porque hay sangre, hay vida que está corriendo por ellos. De igual manera, espiritualmente hablando, nuestro corazón debe estar palpitando a favor, con éxito, con emoción sobre estos privilegios que el Señor nos ha dado, que cuidemos y que vivamos y que declaremos. Cuando le hablamos a alguien de esto, fíjese que el beneficio mayor es para nosotros, porque lo estamos manteniendo vivo y también ayudamos a alguien más que para abrir sus ojos y mirar y interesarse en lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta nuestro anciano. ¿En dónde estuvo la falla? El ciclo vicioso de las edades se repitió y este cristiano cayó en el mismo desvío antiguo de la autojustificación. Cayó en la trampa diabólica y sutil que ha existido desde los principios de la era de la gracia. Desvío que Pablo reprueba en forma enfática cuando reprende a los Gálatas diciendo: ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora os perfeccionáis por la carne? Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 3. Hasta hoy este peligroso desvío espiritual sigue penetrando en las vidas de muchos hijos de Dios, así como penetra la humedad en la tierra con una sutileza increíble. Es una arma tan fuerte y efectiva en las manos del anticristo, que es Satanás mismo, con la que éste ha logrado vencer durante siglos y hasta hoy a multitudes de santos. Los santos vencidos, dice ahí en Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:7. Los santos vencidos. Qué expresión tan alarmante, nos debe de hacer temblar. Yo no quiero llegar a caer de entre ese número de los llamados los santos vencidos. El diablo no tiene que venir a vencernos con una arma, en lo físico. Tiene muchas otras formas de vencer al Hijo de Dios, y la más efectiva para el diablo ha sido en los pensamientos, ha sido trabajar en la mente, trabajar en las ideas, en los deseos, todo aquello que cargamos en nuestra carne, en nuestra condición. Y si no estamos conscientes y no peleamos y no tenemos las herramientas necesarias para pelear esa guerra y ganarla, vamos a ser vencidos. Tarde o temprano, el diablo, dijo alguien, en su sala tiene colgadas cabezas de gente que venció, y se enorgullece, dice: aquí está, esta cabeza pertenece ya a un hijo de Dios que vivió en muy avivado, muy metido en las cosas de Dios, y lo anduve cazando hasta que lo agarré en una habilidad y lo tumbé y lo maté espiritualmente. Fíjese qué horrenda cosa. Yo no quiero que mi cabeza, simbólicamente hablando, aparezca en las paredes de la sala del infierno. Y no creo que ni tú, mi hermano, mi hermana, sino que somos de los que queremos llegar vivos a la presencia del Señor. Lo más duro, continuamos con el escrito, lo más duro y desesperante de esta operación de engaño es el hecho de que la gran mayoría de las víctimas no se dan cuenta y por lo tanto no aceptan que están vencidos. Sus vidas de piedad y buenas obras son hoy su justificación y viven desestimando inconscientemente la gracia de Dios que les rescató y que es la única que también los ha guardado. Se sienten tan satisfechos de sí mismos que ahora han olvidado el llorar y quebrantarse en su espíritu como en sus principios. Ya no saben humillarse
ni mucho menos perder por amor a otros, y ya no cabe en ellos el decir que no saben o el pedir la ayuda y el consejo como pudieron hacerlo en la sencillez de sus primeros días. La triste pero innegable realidad, de acuerdo con la palabra de Dios, es que todos los cristianos que han sido llevados por el desvío descrito no están viviendo conforme al Espíritu, habiendo dejado su primer amor, aún con toda su vida de moralidad y santidad exterior por causa de su autojustificación. Ahora andan conforme a la carne. Y así, al no vivir en un reconocimiento y humillación genuina, aquello que debería ser su bendición, el enemigo se los ha tornado sutilmente en maldición. Y estando mal, creen estar bien. Fíjese bien, mi hermano, pongamos atención a estas palabras porque están llenas de significado espiritual y de anuncio. Nos anuncian, nos declaran para que no seamos llevados por el engaño sutil del diablo. Hago un intervalo para recordarles que están ustedes escuchando este su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Estamos relatando sobre el tema, sobre el estudio titulado El Tribunal de Cristo. Este estudio fue escrito por el pastor Efraín Valverde Sr. y es de mucho beneficio para nosotros el entender lo que esto contiene y qué quiere decir y qué significado tiene para cada uno de los hijos de Dios que queremos servir al Señor, serle fiel hasta el final y llegar con Él. Continuamos con otro capítulo intitulado El andar según la carne. ¿Qué quiere decir el andar según la carne? El texto nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero no termina allí, sino que marca una condición adicional cuando agrega que los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esta condición hace una tremenda diferencia, pues de esta diferencia depende el destino final del profesante cristiano. Mas como acontece con muchas otras escrituras, es posible también leer superficialmente este texto e ignorar la profunda verdad que en él se encierra. Y esta ignorancia es precisamente la que ha contribuido para que exista hasta hoy en esta inmensa multitud de creyentes que profesan estar en Cristo. Vuelvo a empezar de nuevo. Y esta ignorancia es precisamente la que ha contribuido para que exista hasta hoy en esta inmensa multitud de creyentes que profesan estar en Cristo, pero que, de acuerdo con lo antes explicado, andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Pues repito que según los reglamentos de la letra, nadie puede acusar a los creyentes así desviados de que están viviendo según la carne, pues según el Espíritu del nuevo pacto de la gracia, habiendo ellos dejado su primer amor, son los que viven ese cristianismo que es como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 8. Estos son los cristianos de quienes la Escritura dice que viven teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, como dice allí en 2 Timoteo 3:5. El vivir en las reglas exteriores y no del Espíritu es lo que hace la diferencia. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Cuando el cristiano ignora esta diferencia inmutable y en su autojustificación se reduce solamente a la letra, asimismo se enjuicia. Entre la grande mayoría de los cristianos que conocen al Señor y que por lo tanto están familiarizados con su palabra, la única interpretación que se da al término andar en la carne es el que alguien llamándose cristiano ande viviendo en inmoralidades. Naturalmente que esto está correcto, puesto que
la orden inicial de quien nos salvó por gracia sigue siendo hasta hoy para sus seguidores: no peques más. Juan 5:14 y Juan 8:11. Así fueron las palabras del Señor cuando sanó a los enfermos. Mas el que se ha desviado en las inmundicias de la carne, segunda de Corintios 7:1, no está engañado. Tiene conciencia de su pecado. Y está difícil también que engañe a quienes lo relacionan, y menos cuando su desvío y su pecado se ha hecho manifiesto a todos. El que anda en la carne, el que ha cometido errores exteriores y que todo el mundo puede ver, no puede engañar a nadie y está consciente de que su pecado es conocido por muchos. Y además, el engaño sutil aludido opera en aquellos que andan según la carne, pero que sus desvíos no son inmundicias de la carne, sino de espíritu. Pues el engaño, para ser engañado, tiene que operar invariablemente valiéndose de lo que está oculto, de lo que está encubierto. En cambio, que estando mal, a la vista natural aparece como que está bien y normal. Una vez más empiezo. En aquello que está mal, en aquello que estando mal, a la vista natural aparece como que está bien y normal. En lo que, como un cáncer que aún no ha sido descubierto, por encima se ve como que no hay nada malo, al grado de hacer creer aún al mismo afectado que no tiene nada. Sigo insistiendo que esta operación diabólica y sutil ha logrado engañar a multitudes de cristianos creyentes que ciertamente están en Cristo, pero la realidad es que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Es más bien el asqueroso pecado de la autojustificación, gemelo de la arrogancia, de la apariencia y demás inmundicias del Espíritu, ha operado en todas las edades del cristianismo. El apóstol Santiago, mirando ya desde su tiempo este desvío entre el pueblo de Dios, nos exhorta diciendo: pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, animal y diabólica. Santiago 3:14 al 18. Esto concuerda exactamente con la admonición de Pablo apóstol cuando nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Filipenses 2 al 4. Viviendo conforme a esta regla es andar en el Espíritu. En su reprensión, Santiago apóstol nos declara una verdad que es imperativo la tengamos muy en cuenta aquellos que queremos ser librados del engaño aludido. Entre el pueblo de Dios existen dos sabidurías. Una es la que desciende de lo alto y la otra es terrenal, animal y diabólica. Por lo tanto, tenemos que aceptar que inevitablemente estamos tratando con dos sabidurías, que como las víboras de Moisés y de los magos en Egipto tienen mucho parecido. Los cristianos que no estuvieran conscientes de esta verdad fácilmente pueden ser engañados, confundiendo así la sabiduría divina con la diabólica. La única manera en que aquellos que estamos en Cristo podemos entender la diferencia es andando conforme a la carne, más bien es no andando conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Una vez más, la única manera en que aquellos que estamos en Cristo podemos entender la diferencia es
no andando conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Es peleando de continuo contra la soberbia que reside en nuestra propia carne, para no jactarnos, evitando así el caer en el abominable pecado espiritual de la justificación propia. Es andando humillados de continuo ante nuestro Dios, sin jactarnos como lo hacen las multitudes de míopes espirituales que caminan hoy habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro 2:9. Multitudes de cristianos quienes, orgullosos de sus propias justicias, sienten que son mejores y superiores que los demás, por lo cual se sienten con el derecho de despreciar y aún juzgar y condenar a los que según ellos son los de abajo, y en vez de orar por estos, de orar por ellos, han olvidado la gracia de Dios. Una vez más, lo repito, por lo cual se sienten con el derecho de despreciar y aún juzgar y condenar a los que según ellos son los de abajo, en vez de orar por ellos. Han olvidado la gracia de Dios. El siguiente capítulo lleva el título del libro titulado El Tribunal de Cristo. Después de estas explicaciones que nos da nuestro anciano, entonces entramos de lleno en el tema que nos ocupa en esta mañana, el Tribunal de Cristo. Conscientes plenamente de lo que es en realidad el andar en la carne, podemos entender fácilmente ahora la declaración de lo que menciono al principio, que parece como una contradicción. Pues los que estamos en Cristo y andamos conforme al Espíritu y vamos aquí caminando con Dios como Enoc, Génesis 5:22, tenemos la plena certeza de que al final de nuestra jornada no hay ninguna condenación para nosotros. Los que vamos contados entre el número de aquellos que en esta vida siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Apocalipsis 14:4. Estamos seguros que al final no vamos a ir ya a ningún tribunal de juicio, pues vivimos a diario plenamente conscientes del incomparable valor y de lo que realmente significa la maravillosa gracia salvadora de nuestro Dios. Lo que Pablo apóstol llama el Tribunal de Cristo consiste realmente en un proceso de examinación para el creyente, un proceso que para aquel que ha conocido al Señor principia desde el día que comienza o que empieza a servirle a Dios, y que dura aquí mientras éste vive, siendo que este tribunal es para los que están en Cristo. Entendemos entonces que es una forma exclusiva de juicio para los hijos de Dios, una forma especial en que el Señor juzga al pueblo santo. Daniel 12:7-10. Una forma de juicio especial que el Señor usa desde aquí para sus hijos, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11:32. Una forma que tiene obligadamente que ser diferente a los demás juicios, por la básica razón que este juicio se lleva una vida. No puede realizarse en un solo día como los otros. El Señor mismo lo ha establecido así. Ojalá que se esté entendiendo y que esté poniendo atención, mi hermano, mi hermana, a la explicación detallada sobre qué es en verdad el Tribunal de Cristo, qué significa. La multitud de los demás incomprensibles juicios de Dios, Romanos 1:33, están reducidos a efectuarse exclusivamente en un solo día, en el día del Señor. 1 Tesalonicenses 5:2. En ese día que viene ardiente como un horno, cuando todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Malaquías 4:1. En ese día, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar
el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo en que, por cierto, viene también para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día a todos los que creyeron. Como dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 al 10. Capítulo 1, versos 7 al 10. Los juicios del tribunal de Cristo son en cambio para los integrantes del pueblo del Señor, los seres especiales para Dios, como lo somos sus hijos. Para nosotros, a los que el Señor ha querido dar la ventajosa oportunidad de que, andando aquí en el Espíritu, terminemos nuestra vida y lleguemos a aquel día. 2 de Timoteo 4, 8. Sin ninguna condenación. Mas este ventajoso privilegio tiene también una especial condición, y esta es nuestra entrega completa y obediencia incondicional al Señor. El cristiano que no quisiere pagar el precio de la condición mencionada puede negarse y el Señor no lo obliga, pero esta decisión está así aplazando y posponiendo la fecha de su juicio para ser juzgado en el tribunal en el día del Señor. En el tiempo que los entendidos, Daniel 12:3, en cambio habremos de juzgar no solo al mundo, mas aún a los ángeles caídos. 1 Corintios 6:3. Las terribles declaraciones del Señor comprueban lo antes explicado. Las terribles declaraciones del Señor comprueban lo antes explicado, pues nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios? Y entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mateo 25, 41 al 43. Tanto lo citado como todo lo demás que la palabra de Dios habla al principio al mismo respecto, entendemos perfectamente que está dirigido a nosotros los creyentes. Dios no le está hablando a un mundo que lo ignora y que no le hace caso. No, está hablando está haciendo el reclamo de fidelidad, no está haciendo el reclamo de fidelidad ni las advertencias de la desobediencia a una humanidad que no le conoce a Él y que por lo tanto tampoco está consciente de su palabra. Todo ello está dirigido invariablemente a aquellos que están en Cristo, a nosotros los que sabemos perfectamente que desde hoy, durante el curso de nuestra vida aquí, estamos siendo juzgados a cada instante y a cada paso por la palabra de Dios, que es hoy para los creyentes el tribunal de Cristo. No tiene que esperarse hasta ese día, sino que hoy mismo podemos permitir que su palabra nos juzgue y nos vaya limpiando. El abogado y el juez es el capítulo que sigue, el que los creyentes podamos ya desde aquí ser juzgados por la palabra de Dios y librados de antemano de todo juicio y condenación. El Señor mismo nos lo confirma diciendo: el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 47 y 48. Son las palabras del Maestro, declarando
que en aquel día los que desobedecieron su palabra son los que van a ser juzgados. Esta declaración del Señor nos da la base sólida y específica para probar lo explicado sobre el proceso del tribunal de Cristo. Solamente leamos en forma invertida la declaración y entendemos que quien oyere sus palabras y las creyere, la palabra es la que en ese día, en esta vida, juzga. El que no lo desecha a él y recibe aquí sus palabras, ya no tiene quien lo juzgue. Aceptó aquí el ser juzgado de antemano y por lo tanto ya no tiene que ser juzgado por ella en el día postrero. Pagó el valor de la multa por adelantado y ya no tiene que ser llevado ante el juez. Termina aquí su jornada estando en Cristo y andando en el Espíritu, y sabe que ya no hay para él ninguna condenación. Este es el cristiano fiel y obediente que admite hoy con humildad que las palabras del Señor, que son espíritu y son vida, Juan 6:63, ajusten y midan todos los aspectos de su caminar. Este acepta voluntariamente, aún con alegría. Hechos 13:17 dice que tanto lo que piensa y siente allá en lo secreto de su ser, como también lo que habla y hace delante de los demás, esté de acuerdo con la palabra de Dios. Que esté moldeado no solo por la palabra literal, sino más particularmente por la guianza divina del Espíritu que reside en ella, para vivir así esos frutos del Espíritu contra los cuales no hay ley. Gálatas 5:23. Este es ese hijo o hija de Dios, ministro o miembro, en quien reside de continuo esa sabiduría que desciende de lo alto, la cual primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Santiago 3:17. Hoy, en el proceso de este tribunal, nuestro abogado es el mismo que el día final va a juzgar como el juez supremo. Si durante esta vida queremos, Mateo 16:24, ser obedientes y sujetos en forma incondicional a la instrucción y al consejo de aquel que es hoy, durante el tiempo de la gracia, nuestro abogado y redentor, al final para nosotros no hay ninguna condenación. Tenemos, en cambio, la seguridad de que estamos contados entre aquellos a quienes el Señor dirá en aquel día: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y también venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mateo 25, 21 y 34. Los creyentes que no estuvieran aquí incondicionalmente de acuerdo en humillarse para obedecer al Señor tendrán de comparecer en aquel día ante el tribunal para ser juzgados, ser entonces juzgados por la misma palabra que aquí desecharon. En ese día, el que hoy es nuestro abogado y redentor, tornado en el supremo juez, tendrá que juzgarles en su tribunal para que allí cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Pero entonces será muy tarde para muchos cristianos el arrepentirse y humillarse, más particularmente aquellos a quienes aquí no tomaron con la debida seriedad las tremendas advertencias del Señor y por lo tanto no les dieron mayor importancia. Tomaron aún como cosa de broma aquello dicho de que allí será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13:28. Es innegable
el hecho de que hay multitudes de creyentes que están en Cristo hoy, pero que son muy pocos los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El Señor lo ha dicho y ha sido siempre hasta hoy una realidad, que el número de sus verdaderos seguidores es una manada pequeña, como dice Lucas 12:32. Quisiéramos que esto no fuera así y que no fueran pocos los que se salvan. Lucas 13:23. Quisiéramos que fuera mayor el número de los que caminamos marcados por la marca de Dios. Ezequiel 9:4. Quienes llevando aquí la preciosa simiente vamos andando y llorando, según Salmo 126, verso 6. Quisiéramos que quisiéramos que muchos de los cristianos, ministros y miembros a quienes vemos andando en la carne, aceptaran hoy la advertencia de quién es aquí nuestro abogado, para que no tuvieran de ser llevados ante el tribunal de Cristo al final del tiempo de la gracia, por causa del abominable pecado de la autojustificación. Termino este escrito haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador una seria advertencia a mis hermanos en Cristo. El presente tema no es solamente un comentario interesante, es la verdad innegable de una advertencia divina que implica vida eterna para aquel que la aceptare con la seriedad de vida, o juicio y aún condenación para aquel que la tuviera en poco. Los que conocemos la palabra de Dios y profesamos ser verdaderos creyentes en el Señor Jesús, sabemos perfectamente que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, verso 7. Por amor de nuestra propia salvación nos conviene, por tanto, no aborrecer el castigo ni echar a nuestras espaldas sus palabras. Termino enfatizando el hecho de que son muchos los cristianos entre el ministerio y entre las membresías de quienes en estos días, ya los últimos del tiempo de la gracia, están sirviendo con la mentalidad modernista, de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Dios no nos dice tal cosa. Ordena, en cambio, que subordinemos nuestras conciencias a la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pues Él sabe que nuestras conciencias falibles fácilmente pueden ser cegadas por el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. Satanás, el anticristo, 1 Juan 4:3, ya ha cegado el cristianismo. Actúa aprovechándose de la bondad divina. Sabe ciertamente que Dios es amor, 1 Juan 4:8, mas ahora ignora que también en Dios hay una majestad terrible. Job 37:22. Y olvida que nuestro Dios es también fuego consumidor. Y olvida también que nuestro Señor es fuego consumidor. Así como es amor, también es fuego consumidor. Y eso debemos de tener conciencia de esas dos partes de Dios, para que no nos aprovechemos de su bondad y su amor y su misericordia. Que Dios nos ayude a todos, mis hermanos, que nos perfeccione en la fidelidad, conociendo que Dios es, así como es amor, también tiene su justicia misma, lo obliga, vamos a decirlo de esa forma, a condenar el pecado. Y al final, no nomás el pecado, sino dónde se hizo el pecado, el pecador que lo practicó con toda conciencia y sin importarle lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que ahora ha dejado ya de servir al Señor con temor y temblor, hablando de los que se olvidan, hablando de los que dejan que aquello lo miran como algo
con muy poca seriedad, y si es que lo miran con seriedad. Algunos con nada de seriedad toman las advertencias del Señor. Por lo tanto, al cristiano malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mis leyes? O sea, el creyente que testifica. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? El ministro que predica. Pues tú aborreces el castigo y dices a tu espalda mis palabras. Si veis al ladrón, o sea, al que roba honra, tú corrías con él, y con los adúlteros, o sea, que adulteran la palabra, era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, o sea, en esta vida, y yo he callado, dice el Señor. Pensabas de cierto que sería como tú, o sea, teniendo en poco a Dios. Yo te arguiré tus justificaciones propias y pondrélas delante de tus ojos, o sea, al final del tribunal de Cristo. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate, que termine aquí tu vida, en otras palabras, sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud, o sea, la salvación por gracia, la salud de Dios. Salmo 50, 16 al 23. Bueno, logramos terminar lo que escribió este varón de Dios en su libro intitulado El Tribunal de Cristo. Le invito a que lo adquiera, que lo consiga para que pueda mirarlo con más detenimiento. El tiempo aquí es breve, el que podemos estar, y se puede comentar muchas cosas de lo que está escrito, pero yo creo que el entendido entiende, y le recomiendo que se haga de este libro. Aquí está en la librería Maranata, aquí en Salinas, en el 160 calle Pájaro en Salinas. Venga y adquiéralo y léalo con detenimiento, con las citas, y medítelo, y pídale al Señor que le dé el que pueda entender la profundidad que esto tiene, para que pueda caminar con seguridad. Todos necesitamos estar seguros en este tiempo en el que vivimos, porque hay mucha variedad de ideas, de doctrinas, de error, y cuántas cosas que hoy antes no las había en el nivel que las hay ahora. Ahorita hay cristianismos, como leímos aquí en el libro, organizaciones cristianas que de veras que a la luz de la palabra tienen poco o nada de cristianismo. Es falsedad en el grado máximo. Ya no hay temor, ya no hay, en muchos lugares ya no practican el temor, ya como Dios no trata con esos desvíos en forma como lo hizo al principio. Entonces la mente humana se engaña solo pensando que Dios no se da cuenta, no le interesa porque no ha hecho nada. Qué error y qué peligro. Mi hermano, te recomiendo, te digo, con todo el amor de Dios, que tomes en cuenta las palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos recomienda, nos dice, nos advierte que debemos de dejar que la palabra de su palabra nos juzgue en esta vida, que cada día pidamos al Señor: guíame, perdóname, que nos examinemos nosotros mismos. Nadie nos conoce como nosotros mismos aparte de Dios, así de que nosotros sabemos quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, qué meditamos, todo lo sabemos. No nos podemos hacer como que no sabemos, no nos dimos cuenta, pero sabemos quiénes somos y qué hacemos con nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso necesitamos someternos ahorita ante el tribunal de Cristo, que es su palabra, para que nos escudriñe, nos limpie, nos purifique, y en aquel día no va a ser necesario que estemos siendo juzgados, porque ya permitimos en nuestra vida que esta palabra nos juzgue. Ahorita es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo en el primer texto que leímos, y es cierto, nadie va a negar eso en absoluto, pero cada quien decide cuándo quiere ser juzgado, ahorita o en el día del juicio con el mundo. Cada quien decidimos. Yo quiero ser juzgado ahorita, que el Señor me mire mi interior y que me juzgue para saber qué hay en mí.
Dice el salmista, escudriñame, Señor, métete hasta lo más profundo, ahí donde nadie se mete. Escudriña mis riñones, aún dice así. Lo que ni yo mismo me doy cuenta. Que Dios nos ayude a cada uno, mi hermano. Yo sé que esto, si lo piensas, si lo meditas, va a ser de grande bendición para ti. Si quieres una copia de esta grabación, comunícate con los anfitriones de esta estación de radio, el hermano pastor Arturo Ríos, el hermano Rosalino Sánchez, y los que le ayudan ahí te pueden ayudar para que puedas, te van a decir incluso cómo puedes conseguir el libro que acabo de leer. Damos gracias en esta mañana por concedernos estar nuevamente en esta estación, comunicando esta verdad tan especial, tan necesaria para nuestro crecimiento. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana por este privilegio que nos has dado de detenernos para meditar, para pensar en estas cosas tan necesarias, tan importantes para cada hijo de Dios. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos caminar con seguridad en este camino, y el tiempo en que estamos viviendo, como lo dice tu palabra, son tiempos difíciles, peligrosos, en que muy fácil se puede alguien ir por otro camino equivocado. Ayúdanos, Señor. Ya nos dijiste desde el principio, Señor, tú contestaste con esa declaración: mirad que nadie os engañe, fueron tus palabras. Ayúdanos, Señor, para que no ser engañados por el error, sino que vivamos aquí siendo juzgados por tu palabra. No queremos ser juzgados con el mundo, sino ser juzgados aquí con tu palabra, para que cuando partamos de esta vida o cuando tú regreses, seamos parte de los que van a juzgar al mundo, de los que van a juzgar a los ángeles caídos. En el nombre de Jesucristo te rogamos, Maestro bueno. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios y gracias por su atención. Y regresamos en la otra ocasión, la semana que entra, con otro programa, con otro mensaje para consumo de nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que sigamos creciendo en el Señor. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración.